Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Retomamos por fin la serie de Nuba Pro, si es una serie que ya vamos por el video número 14. Este es el video número 14, hay 13 videos antes de este que se lo dejo por acá arriba en caso de que no lo hayan visto. Recuerden, una serie donde arrancamos con el personaje de nivel 0 y lo vamos subiendo poco a poco, mostrando las formas y las cosas interesantes o las cosas que tienen que saber ustedes, nuevos jugadores. En este caso, en este video vamos a estar viendo algunos tips en cuanto a lo que es PvP, algunos tips en cuanto a lo que es la clase, consejos, y vamos a estar como siempre mostrando de qué va todo esto y tratando de ayudarlos a ustedes en este gran juego, ¿sí? Entonces no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, que van a estar pendientes de todos los videos. Y esta serie ya está a punto de terminar. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es de PvP, después falta lo que es el enviado de Hell, la guía de lo que es el norte, y ahí ya más o menos que se termina la serie, así que estén pendientes de estos últimos capítulos. Ahora sí, vámonos para el juego. Bien, y estamos acá dentro del juego. Así como pueden ver, mi personaje es nivel 55. Tenemos todas las clases alumnos. Con respecto al tema de las clases, lo que yo aconsejo, sí, bien, las primeras clases se desbloqueaban súper fácil. Creo que las únicas que tuve que ponerle puntos fue o el mago glacial, que era 150 puntos, y el ilusionista. Y yo el mago glacial la selecciono o la busco más que nada para hacer Odín. Sirve mucho tener mago glacial en los primeros Odines por el tema del daño, ¿sí? Obviamente que el curandero te ayuda mucho con el tema de ahorrarse comida, porque vos te haces un báculo verde o gris que son fáciles de craftear y vas usando, vas haciendo daño, aunque es muy poco el daño, pero te vas curando. Entonces siempre es bueno tener la clase de curandero si estás en solitario. Si estás en familia, la idea es que alguno vaya con explorador y arcos básicos, otro vayan con mago guiño y el báculo básico para hacer daño, si el arquero y el mago guiño hacen daño, y que haya un curandero que vaya con báculos grises haciendo menos daño, pero que se encargue de ir curando a la familia, ¿sí? Y después el ilusionista también sirve mucho para el tema de reiniciar los cuartos de Odin, ¿sí? Saben que si te abren un cuarto y salen varios zombies, tiran clones con una de las habilidades del ilusionista o el dash, y así se reinician los gigantes o los bichos que estén adentro, y ustedes después pueden matar de a uno para que no se le vengan todo al humo. Obviamente que también siempre es bueno tener tanto defensor, tener o bruto, tener brujo. O sea, lo ideal es tener todas las clases, ¿sí? Pero yo siempre lo que hacía es tratar de desbloquear todas las clases al uno para tener las distintas variedades de clases y poder en distintos momentos, si jugaba en solitario o si necesitaba tener el bruto, tener el defensor. Pero el consejo que doy hoy en día en esta nueva cuenta, en esta nueva serie, es que busquen y se especialicen en una sola habilidad, por lo menos hasta subirla a nivel 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, porque si yo quiero seleccionar bruto, perdón, y me pide 700 puntos cuando somos jugadores veteranos es muy poco, pero cuando somos nuevos jugadores es mucho, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar esto, quiero sacar el brujo, son 500, ya tenés 1200 puntos. Quiero sacar, no sé, el defensor para hacer cosas, son 300 puntos más, y ya va sumando, y la verdad que es mucho. Fíjense que, por ejemplo, yo en esta cuenta voy a hacer tirador. El tirador me pide 2200 puntos, ¿sí? 2200 puntos también es mucho. Entonces es por eso que le digo que la idea es que se focalicen en una sola clase. Como hay gente que me pregunta, soy nivel 50 y tengo clase al 1, voy bien, soy nivel 70 y tengo clase al 2, estoy bien. Para saber si están bien o no, lo que tiene que hacer es la misma clase, ¿sí? Fíjese esto, yo voy a hacer tirador. Entonces, para mejorar el tirador, fíjense que me dice llegar a nivel 50. O sea, tengo que fabricar hachas arrojadizas y tengo que donar 2200 puntos. Yo las hachas arrojadizas ya las creé, ya las tengo ahí para sacar. Denme un segundo que voy a dejar esto ahí y vamos a sacar las hachas. Entonces, pero el requisito de tirador al 2 es nivel 50. Entonces yo ahí podría decir que voy un poco atrasado en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy nivel 55 y todavía no tengo ahí ya que las hacha. Voy nivel 55 y todavía no tengo lo que es la clase. Si ya la debería tener al 2 o tener los puntos cercano a 2. A 2200 para desbloquear esa clase, ¿sí? Después, fíjense la otra clase, a ver. Ahí en teoría me tuvo que haber contado la misión, sí, ya está. Falta donar los puntos, que lo vamos a estar haciendo. Por ejemplo, mago guiño.
Mago Ignio llega a nivel 55, o sea, siendo nivel 55, teniendo Mago Ignio al 2 sería lo ideal, ¿sí? Después hay algunas clases que te piden un poco menos, por ejemplo el Defensor, bueno, no la tengo, pero nivel 1 para 25, nivel 50, nivel 25 para nivel 1 y nivel 50 para nivel al 2. Y el Bruto creo que ya te pedía un poco más, nivel 35 para desbloquearla al 1 y si no me equivoco era algo de 60, 65 para nivel 2. Entonces eso es una de las pautas que te va marcando el tema de las clases, ¿sí? Lo ideal es llegar a nivel 50, 55 ya teniendo una clase al 2. Entonces cuando lleguen a nivel 60, 65 ya tener una clase al 3 y lo ideal obviamente sería llegar cerca de nivel 100 con una clase al 4. Por eso es que le digo que no se distraigan completando o desbloqueando muchas clases y se focalicen en una sola. Entonces todos los puntos que van a sacar a una sola. Y esto te va a servir mucho para mejorar en lo que es el PvP y en los raideos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Esperen que primero vamos a donar estos puntos que tengo encima para ver a cuánto llegamos. Bien, seleccionamos, si recuerden, estamos en la clase tirador. Cada pico me da 25, perdón. Vamos a meter eso, esperemos sacar algún punto extra. Y me quedan 3 picos que tengo acá. Voy a donar la pechera también. Miren, todo lo que vengo llevando, ahorrando y cosas, y recién tengo 768 puntos. Es lo que le digo, hay que hacer mucho farmeo de hierro, pico robusto, las ropas verdes, hacer odín, todo lo que sea de arma y demás, hay que donar todo. Entonces, la idea es, yo estoy a nivel 55 de personaje, llegar a nivel 56 ya teniendo tirador al 2 y ya empezar a juntar para tirador al 3 y subir de nivel y ver qué me pide ahí, ¿sí? Vamos a ver unos pequeños tips o con unos consejos con el tema de los raideos, ¿sí? Bien, acá estamos en lo que es uno de los directos que hicimos el otro día. Tengan en cuenta el tema de los raideos. Al principio, el hacer raideos, ¿sirve, no sirve? ¿Es bueno? ¿Se puede hacer o no? Los raideos, si usted obviamente si no le meten dinero, son muy caros, ¿sí? O sea, ustedes hacer, por ejemplo acá con el Colo nos toca un raideo. No sabemos si es bot o jugador real, pero generalmente cuando el contador, cuando activa la incursión y el contador llega a 5 minutos y te toca, o es una base inactiva o es un jugador bot, ¿sí? Bot se le llama a jugadores que son inventados por Kefir computadoras que están ahí para rellenar el tema este, ¿no? Fíjense, yo soy nivel 53, ahora nivel 53 y el Colo 55 y nos toca un nivel 59. Obviamente que esto sería ventaja para nosotros porque ya seríamos 2 contra 1 casi del mismo nivel. Obviamente que es el estando casi nivel 60 posiblemente tenga clase al 2 y nosotros teníamos clases al 1, pero así todo 2 contra 1, 2 clases al 1 contra 1 clase al 2 le podríamos robar tranquilamente. Como digo, el tema de los raideos es bastante caro, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de poner dinero y comprar paquetes de incursión y demás, los raideos ahí sí son muy rentables y más a este nivel porque comprando un paquete de 50 de 50 monedas nos dan ganzúas verdes, que fíjense, yo abro un cofre de ganzúa verde y saco mucho hierro, saco cobre y eso ya me habilita para hacer más ganzúas. Entonces ahí sí sale rentable. Pero ahora si ustedes tienen que ponerse a farmear las hachas, ponerse a farmear las ganzúas, ponerse a farmear hachas robustas y ganzúas de nivel 2, ahí sí ya sale todo un poco más caro y tienen que tener mucha suerte de poder llevarse un buen loot para recuperar esto. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, sí, fíjese, las hachas comunes pide 1 de hierro, madera, piedra, no es nada del otro mundo, sí, farmeando lo básico en una zona verde se pueden hacer varias hachas de esta, no es tiempo que le tienen que dedicar al juego obviamente. Las hachas robustas ya sí piden un poco más porque son 5 de hierro más 3 clavos que también se hace con el hierro, ya son 8 de hierro que necesitan, tienen que estar farmeando mucho, haciendo clavo o farmear tumbas y odín para sacar los clavos ya hechos y así y todo tienen que sacar mucho hierro y obviamente que el problema de las tiras de cuero que también que tienen que farmear. Si recuerden que tanto las tiras de cuero como las escamas como las piedras del alma salen, pero salen pocos en distintas zonas. Entonces
Hay gente que me pregunta, ¿cómo hago para conseguir más rápido escama? No, no se puede conseguir más rápido, no es que vos decís, bueno, voy, hago esta zona y consigo 100 escamas, no. Las escamas, las tiras de cuero, las piedras del alma, todas esas cosas se consiguen. Cuanto más jugues, más vas a conseguir. Si estoy 10 horas en el juego, voy a conseguir más que si estoy media hora en el juego. Entonces hay que estar farmeando y haciendo. Entonces lo mismo, ¿sí? Si tenés que romper 3 muros, ya tenés que usar 15 tiras, tenés que usar 30, 40 y pico de hierro y demás. Y después ni hablar de las ganzúas. Y fíjense esto, o sea, no solamente que me pedía ganzúas, me pedía escamas para... perdón, me pedía tiras de cuero y hierro para las hachas, sino también que me pide para las ganzúas. O sea, necesito 8 de hierro para hacer un hacha y necesito 4 más para hacer esto, lo mismo, 5 tiras y 3 más acá. Entonces se va acumulando y es mucho lo que tienen que estar farmeando. Y ni hablar si quieren abrir un cofre de nivel 2 que te pide más tira de cuero y cobre, ¿sí? En este caso, nosotros ahí abro un cofre de nivel 2 y fíjense lo que saco. O sea, un cofre de nivel 2 que pide 3 de cobre. Yo el cobre lo había ganado abriendo el cofre de anterior, sí, el cofre chiquito. Pero abro este cofre gastando más tira de cuero, gastando más coso y saco esto. Armas grises, también que saco un báculo de ceniza roto, sí, pero tengo que repararlo. Yo no tengo mesa de reparación. Repararlo en el distrito frecuentado me pide 50 monedas de plata. La verdad que este cofre no es rentable. Entonces, haber gastado 3 H nivel... 2 H nivel 1, una o 2 H robusta, haber gastado una ganzúa nivel 2 para sacar esto, la verdad que ahí salimos perdiendo. Y es que es bastante, eso es lo que digo, bastante caro el raideo en sí, ¿sí? Entonces obviamente que si tienen la posibilidad de meter dinero y comprar los packs son todo rentable porque es todo ganancia, más allá de la pérdida de dinero que hicieron. Pero en caso de que tengan que estar haciendo, farmeando, demanda mucho tiempo. Entonces tengan en cuenta eso al activar raid, ¿sí? Vamos a mostrar otros ejemplos de emparejamiento y de PvP para empezar a hablar un poquito de esto. Pequeño paréntesis, tengan en cuenta que si juegan en solitario, de no ir a zonas familiares, porque obviamente que siempre van a estar en desventaja. Fíjese que acá está bajando, haciendo la tumba, tratando de matar al jefe, aparecemos nosotros dos con el colo y obviamente que lo matamos en un segundo. Entonces, si van a estar jugando en solitario, traten de ir a la zona solitario, y si van a zona de familia, si estando solitario, tengan en cuenta de que es muy probable que mueran o que pierdan rápidamente, porque siempre hay familias activas. Y obviamente que uno puede entrar, tratar de hacer una tumba en familia y entrar en solitario en una zona familiar y tener la suerte de que justo en ese horario no haya gente conectada o que no haya gente jugando y puedan sacarse el arce, meterse a la tumba y demás, pero tienen muchas chances de encontrarse una familia en una zona de familia, así que tengan cuidado con eso. Y acá está el otro tema de lo que quería hablar, ¿sí? Fíjese este segundo raideo. En este caso tengan en cuenta también cuando activan raid, además de lo que hablé recién de que es muy complejo o sea, es muy gastador el tema de los materiales, el farmeo y demás, tengan en cuenta también esto. Hay mucha gente que se queja o buenos jugadores o que son o que le gusta hacer PvP, pero que hacen estas cosas para sacar ventaja. Entonces tengan en cuenta, porque esta misma gente que se queja de que somos mancos, de que no sabemos jugar, hacen trampa o hacen cosas malas para poder sacar ventaja. Fíjese esto, un jugador de nivel 130 que se mete en familia con un nivel 5, ¿para qué? Para que les toque justamente esto, dos jugadores de nivel bajo. Obviamente que si nosotros ponemos, bueno, por más que contemos, ¿sí? Entre los dos, sumando los niveles, los dos hacemos 108, o sea, no llegamos ni a nivelarlos con el de 130, o sea, demasiado malo estos emparejamientos. Y hay mucha gente que hace esto, hay dos que se meten con una cuenta nivel 5 y son dos nivel 130 y capaz que te tocan 3 de nivel 50. ¿Se le puede ganar? Sí, se le puede ganar. Este caso era un jugador 130 con clase al 3, nosotros somos dos jugadores de nivel 53, 55 con clase al 1. Podríamos haber ganado, sí, le podríamos haber ganado, pero bueno, no fue el caso, terminamos perdiendo y lo voy a mostrar. A ver si acá está, viene el jugador a atacarnos y está rompiendo ahí. Nosotros, como decimos, bueno, en este caso igual vino de verde al principio, está rompiendo un poco y nosotros estamos ahí esperándolo. Como digo, en este caso le ganamos, fíjese. Le tiramos el rayo. Fíjese, él tenía 370 de poder, nosotros 250 y 207, así y todo igual.
Fíjense, somos 2 contra 1 pegándole y no le podemos hacer nada de daño. Él tiene ropa verde y un báculo verde. Acá nos ponemos táctico, él está yendo por donde rompió, pero bueno, en este caso yo fui más inteligente, usé la diagonal, corto camino, le tiro boleadora, le empiezo a pegar ahí, pero fíjese lo que, bueno, está bien que estaba de curandero, pero no teníamos chance de, de pegarle mucho y bueno, en este caso lo matamos y le robamos las armas, pero estaba de verde. El tema es que después viene de morado, ¿sí? Obviamente ya es de morado, con clase al 3 ya se complica un poco más. Hay mucha gente que siempre hace esto de venir desnudo o venir de poca ropa para que uno los mate para ver en la clase que tienen o algo. Y fíjese acá, ya él estando de azul con clase al 3 es difícil o no. Sí, en realidad se lo puede matar, pero fíjese, todo de azul, con báculo azul, martillo y con una clase al 3. Entonces lo que digo, ¿sí? Por más que seamos 2 contra 1, 2 clases al 1 contra un nivel con una clase al 3, era difícil matarlo, ¿sí? Intentamos hacer distintas cosas, que el Colo se ponga defensor y active mofa reflejo para que él le pegue con la reflejo al Colo y se haga daño solo y se termine matando solo. Pero ¿qué pasaba? La mofa del defensor al 1 es muy baja, ¿sí? El que duraba poco tiempo, entonces el Colo activaba la mofa y cuando activaba el reflejo la mofa ya había terminado, entonces él no se hacía nada de daño y así se hizo difícil y bueno, terminamos perdiéndose. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Al momento de activar raideo, que te puede tocar gente de nivel alto en que está usando una cuenta de nivel bajo para hacer estas nivelaciones raras para sacar ventaja. Entonces tengan cuidado con eso y al momento obviamente de hacer PvP contra gente de nivel alto tienen que estar preparados o tienen que estar. Nosotros la verdad que jugamos, la pasamos bien, nos divertimos, que es la idea del juego, ¿sí? Nosotros en este caso estábamos en llamada con el Colo, 2 contra 1, perdimos cosas moradas, pero la pasamos bien, nos reímos y obviamente que las cosas duelen, que perdemos, que se gasta, pero así todo después vamos a hacer modín, recuperamos y no pasa nada. Está obviamente que hubiese sido ideal ganarle y que haya sido más divertido eso, pero bueno, como digo, la pasamos bien y eso es lo importante. Entonces tengan en cuenta estos trucos que usan la gente para sacar ventaja en caso de que ustedes sean los jugadores que están defendiendo. Si te toca un nivel 130, yo les diría que agarren su loot y que empiecen a correr por la base alejándose de ellos para que no nos salgan a pelear sabiendo que van a perder. En este caso nosotros ya cuando vimos que era clase al 3 con nosotros clase al 1 sabíamos que íbamos a perder, pero bueno, así todo como estamos en directo y para ponerle un poco de acción y reírnos un poco lo jugamos, lo peleamos y fíjense que no tenemos chance, por más que nosotros estemos demorados, no tenemos chance de ganarle, ¿sí? Y después vamos a mostrar un último emparejamiento para que vean esto. Último emparejamiento que muestro, miren lo que es esto. Nosotros ya estamos de 4, obviamente que lo mismo, si somos 4 personas del nivel 50 y pico. Creo que el único que tiene clase al 2 es Alex, después los otros 3 tenemos clase al 1 y nos tocan esta familia, lo mismo, ¿sí? Son 2 jugadores de nivel 111, 113 que tienen a un jugador nivel bajo en su familia, en este caso 6, y a esto lo que pasa es que le tocan 4 jugadores, ¿sí? Si nosotros sacamos cuenta, entre Alex y yo somos 55 y 56, sumamos 111, o sea, el mismo nivel que este de acá arriba, y el Colo y Axel son 55 y 56 y 57, suman 113 que es lo del coso. Entonces si se ponen a pensar matemáticamente estamos emparejados, ¿sí? 2 niveles bajos contra el 111 y estos 2 contra el de 113. Entonces obviamente que el del 6 lo saco de pantalla porque un nivel 6 por más que se ponga full morado al tener poca vida, con 3 golpes lo matas y además que va a tener clases al 1. Entonces el tema es ese, el tema es que estos 111 y 113 seguramente tengan clase al 3 y nosotros estamos con clase al 1, tendriendo que tener clase al 2. Entonces por eso es que le comento este tema de las clases. Es importante que ustedes lleven al día el tema de las clases. Nosotros todos estos que estamos acá a la izquierda deberíamos tener una clase al 2. Entonces 2 jugadores de nivel bajo contra un jugador de nivel alto, clase al 2 contra clase al 3, deberíamos ganarle fácilmente. Un 2 contra 1 con clases al 2 contra un clase al 3 deberíamos ganar fácilmente, ¿sí? Si nosotros hacemos 2 contra 1 acá y Colo y Axel 2 contra 1 con el de abajo, le deberíamos ganar fácilmente. Entonces es importante eso, porque si nosotros en este caso, por más que seamos 2 contra 1, si tenemos clases al 1 contra un clase al 3, vamos a ganar ni locos. Entonces eso es el tips o la importancia que tiene el tema de las clases y el tema de los niveles.
llevar la clase al día con el nivel de personaje que son ustedes. Entonces ya más o menos nivel 50, entre nivel 50 y nivel 60 ya deberían tener una clase al 12. Si no tienen clase al 12 tendrían que estar subiéndolas y eligiéndola, y del nivel 60 al nivel 100 deberían ya tener una clase al 3. Entonces es muy importante que farmeen puntos, que farmeen en Odín, que farmeen todo lo que puedan para subir su clase y que se focalicen en una sola clase por lo menos hasta llegar a la clase nivel 3, ¿sí? Entonces bueno, acá igual en este caso ellos no salieron a atacarnos, así que no puedo mostrar el PvP. Creo que en un momento aparece cuando estábamos robando su base, apareció uno al final y lo matamos en 4 versus 1 en este caso, pero acá vamos los 4, aparece justo el personaje que igual estaba desnudo y nos pusimos los 4 contra 1. Pero bueno, fíjese que bueno, no se le llega ni a ver la vida. Sí, tenía 300 y pico de poder estando desnudo, y bueno, ahí lo matamos y terminó el raideo ahí. Pero esto fue un video cortito, no sé qué tan largo se habrá hecho, un video comentando el tema de los tips, volviendo a lo que es la serie, mostrando el tema de lo que es las clases. Focalicen en una sola clase. ¿Sí? El tema de los raideos, si no son jugadores que metan dinero al juego, tienen que farmear mucho para hacer un raideo rentable. En caso de que no tengan tiempo para farmear y no tengan dinero para comprar los paquetes de incursión, traten de activar activar raideos más que nada por el escudo, y en ese caso que si activan solamente para escudos no van a atacar, traten de defender, y en caso de que estén defendiendo y toquen un mal emparejamiento como nos pasa a nosotros, traten de buscar una técnica defensiva para que no le roben todo, ¿sí? Eso por un lado. Y después el tema de las clases con el nivel del personaje. Ya son nivel 50, 60, ya tendrán que tener una clase al 2, así que no se duerman con eso, deciden una clase para jugar y a subirla lo más rápido que puedan, ¿sí? Espero que dejen su like, que se compartan el video, y vamos a estar trayendo próximamente los últimos 3, creo que quedan 3 o 4 capítulos de esta serie, así que espero su apoyo y muchas gracias a todos por el cariño que me dan día a día. Nos vemos 21 a 30 para más directo en el canal. Un abrazo grande, se cuidan.